Pelosi, direttrice della Scuola di Lettere della Facultad de Letras y Estudios Orientales dell'Università del Salvador, che parlerà de L'epidemia de Alberto Moravia, una lectura alegórico-satírica sobre el fascismo. Clau. Sì, acá estoy, muchas gracias. Bueno, vorrei ringraziare soprattutto Elvio per la sua presentazione, veramente molto, molto interessante, ¿sí? Certamente. Bueno, yo voy a hablar sobre un cuento de Moravia, hubiera deseado hablar sobre dos, pero no nos da el tiempo. No voy a leer, voy a tratar de exponer a manera de una clase como para no aburrir tanto. Y pasó el PowerPoint, ¿sí? Bueno, sabemos que Moravia fue un escritor antifascista, hay numerosos artículos que dan cuenta de ello, ¿no? Sin embargo, delinear el recorrido político en esos años aciagos de este escritor no es fácil, porque en realidad nunca fue un político o un intelectual comprometido en el sentido estricto del término, ¿no? Como podríamos hablar, por ejemplo, de sus primos, los hermanos Rosselli, que fueron asesinados en Francia y eran militantes activos. Tenía muchas ocasiones de ambigüedad la actitud de Moravia. Por ejemplo, escribe 6 cartas, 4 a Mussolini y 2 a Chano, cuando se le prohíbe su colaboración en la Gazzetta del Popolo, por antifascista o por judío, que obviamente él vivía de este diario. En estas cartas, bueno, ¿qué es lo que se ve? No adhiere al fascismo, claramente, pero tampoco da testimonio de una fuerte conciencia antifascista. Por ejemplo, dice que él no se pudo afiliar al partido porque estuvo enfermo durante muchos años, ¿no? Cuestiones como estas. Sí, lo que se documentan en estas cartas son las presiones y humillaciones que tuvieron que soportar los intelectuales de la época. Está claro también que Moravia tampoco escribe para pedir favores, prebendas o puestos, ¿no? Sino simplemente para protestar contra medidas discriminatorias, ¿no? Que le impedían trabajar y ganar el sustento, ¿no? Eso lo aclara continuamente. Cabe aclarar que estas cartas, Moravia nunca habló de estas cartas en vida, se empezaron a publicar en el año 93 en distintos periódicos, pero fue Simone y Cassini en 2007 el que las publica en conjunto y hace un ensayo crítico realmente muy interesante. En sus años de formación, Moravia declara que hay 2 hechos clave. La enfermedad, que fue la tuberculosis ósea, que lo postró en cama de los 9 a los 17 años, y el fascismo. Y dice esto: esta enfermedad, ahí se me superponen los cuadritos, esta enfermedad ha sido el hecho más importante de mi vida. El segundo hecho más importante fue el fascismo. Atribuyo mucha importancia a la enfermedad y al fascismo porque a causa de la enfermedad y del fascismo tuve que soportar y hacer cosas que de otro modo no hubiera hecho. Lo que forma nuestro carácter son las cosas que estamos obligados a hacer, no aquellas que callamos, o sea, que hacemos por nuestra voluntad, ¿no? Es decir, enfermedad y fascismo fueron 2 experiencias nefastas que quedan ligadas en una continuidad semántica y terminan confluyendo en su narrativa a través de un recurso, la alegoría, que va a aparecer en numerosas obras. Yo tomo exclusivamente este cuento, La epidemia, y que tenemos que entenderlo de manera simbólico-alegórica. El fascismo es una enfermedad, ¿no? Antes de avanzar con el análisis, vamos a ver unos aspectos clave. Sabemos que la década del 35 al 45 fue la más dura en el control de la censura. Moravia ya había sido atrapado por las leyes raciales, fue motivo de censura con el hijismo y publicaba con un seudónimo, pseudo. Para poder dar cuenta entonces de su pensamiento opositor, tuvo que recurrir, como muchísimos escritores, ¿no?, a géneros y artilugios diegéticos y retóricos que le permitían enmascarar ese pensamiento. Así recurre, por ejemplo, al mito, a la alegoría, a la sátira, a lo surrealista y a la ironía. Tenemos entonces 2 libros, 3 en realidad. En 1940, 2 colecciones de cuentos, Isogni del Pigro, Los sueños del Aragán, y en 1944, La epidemia, que dan cuenta, ¿no?, de todo esto que acabamos de ver.
Estas dos colecciones se reúnen en el 56 en L'epidemia, racconti surrealisti e satirici. Luigi Fontanella dice, bueno, que la alegoría fantástica le permite a Moravia recuperar la inventiva al servicio de una función ética y política. Dice, pero hay que tener cuidado con el término surrealista, que obviamente esto da para una discusión de horas y horas. Él expresa que no asociemos a Moravia con el concepto del surrealismo francés, ¿no? Con ese movimiento claramente de los años 20, porque el surrealismo en Moravia es muy, pero muy particular. Divide estos cuentos, ¿no? Especialmente el tercero, ¿no? En tres partes. El primero, astratismo metafísico, es decir, son cuentos con, digamos, un componente metafísico, hay una predominancia del mito. La segunda, el grotesco, ahí yo les pongo una serie digamos, de cuentos, si les interesa leer. Acá, sí, hay una predominancia de una sátira mordaz de corte moralista, que se torna a menudo alegoría surreal, ¿no? Como crítica al fascismo, y acá está el cuento que vamos a trabajar. Y por último, la tercera parte, que es la racconti veramente surrealisti, ¿no? Es decir, cuentos donde ahí se va corriendo de esa beta moralista y se implanta directamente en lo surreal, ¿no? Es interesante, bueno, no nos damos el tiempo, lo que dice Valentina Mascaretti, ¿no? Que en estos cuentos, a medida que avanza, se va intensificando el elemento surreal, ¿no? Y va desapareciendo, va dejando lugar a lo moralista. Entonces dice exactamente lo mismo que Fontanella. El cuento en cuestión, obviamente forma parte de la colección La Epidemia y fue publicado en la revista Literatura en 1941. Lo que vamos a trabajar primero es la parte alegórica, luego vamos a explicar un poco por qué son cuentos surrealistas, en qué sentido, y también qué pasa con la sátira, ¿no? El cuento se presenta como un expediente pseudocientífico, donde se da cuenta, se explica acerca de una enfermedad muy singular que se dio en una época y en un país lejano, ¿no? Lo que hace Moravia es, digamos, dejar en la nebulosa el marco espacio-temporal como un recurso para alejar el tiempo del enunciado del tiempo de la enunciación, ¿no? Y evitar así todo tipo de suspicacia. El tiempo de la Anunciación claramente es 1941, la Italia bajo el fascismo. Entonces va jugando con esto, ¿no? Por un lado, trata de evitar que sea la alegoría, pero por otro lado también nos deja claramente estrategias discursivas como para que las podamos interpretar. Si nosotros miramos la estructura de este cuento, tiene la estructura propia de la noticia o de la crónica periodística, es decir, la famosa pirámide invertida, va de lo general a lo particular. Tenemos primero el planteo de la situación o conflicto y el espacio es la nación o el país. ¿En qué consiste esta enfermedad extraordinaria y llamativa? La gente se enferma, pero ¿en qué consiste esa enfermedad? Despide un olor nauseabundo a carne putrefacta. ¿Y de dónde parte? De la nuca y de la parte baja del cráneo. No tiene fiebre ni dolor de cabeza. Y lo más original es que este hedor, puzzo, ¿no? Yo creo que la palabra puzzo literal no tiene una traducción exacta, ¿no? Con la fuerza que tiene en el idioma italiano. Al final de la etapa, ese olor se transforma en un perfume exquisito que solamente percibe el enfermo o las personas que también están enfermas. Y otra cosa característica es que esto no lleva a la muerte, sino que es una enfermedad que se termina transformando en crónica. La cronicidad es el rasgo final. Al principio entonces plantea la situación, luego hace una presentación de los diversos grupos médicos frente a la cura de la enfermedad, es decir, pasamos al nivel social. Y por último, fíjense que la pirámide se va achicando, nos queda en la tercera parte el nivel individual, con una detalladísima descripción de las fases de la enfermedad, ¿no? Nosotros podríamos interpretar, digamos, hacer una lectura lineal, más lineal en el sentido de que, bueno, esto puede aplicarse a cualquier epidemia, ¿no? Es decir, las distintas reacciones de los médicos, explicar las fases,
Pero, como dijimos, el narrador nos va dejando toda una serie de estrategias de lecturas que nos orientan en una determinada interpretación para poder despejar la alegoría. Vamos a los casos médicos, ¿no? Hay 4 grupos de médicos. El primer grupo dice que no se trata de una enfermedad, sino de un hecho vinculado a la evolución de la especie. Es decir, minimiza el problema, y fíjense lo que dice, esto lo presenta como la opinión de los que se oponen en este grupo. En este sentido, se llega a justificar todo. Se caen todos los ideales y toda búsqueda del bien. Se desvanece tanto en la libertad como en la voluntad, ¿no? Claramente en este grupo están aquellos que, sin estar convencidos, se terminan plegando al régimen, ¿no? Esta es un poco la lectura que hacemos, pero siempre con argumentos aparentemente racionales, como si el fascismo fuera un proceso histórico necesario, porque por la que Italia debía atravesar inexorablemente en el contexto de los totalitarismos del siglo XX. ¿No? Lo peor de todo es que los que sostienen este grupo son, digamos, los más racionales, y yo creo que Moravia acá apunta a determinados intelectuales, ¿no? Que en nombre de la racionalidad y de la necesidad histórica se dejaron seducir y plegar a este régimen. El segundo grupo acepta que sí es una enfermedad grave, pero curable. Hay una operación muy peligrosa que la llama no ingenuamente purga cerebrale, que es muy dolorosa, con muy bajas posibilidades de éxito, y además no asegura que el paciente vuelva a recaer. Sin embargo, lo que aclara el narrador, que a pesar del posible éxito, si la persona sale viva, ¿no?, de esa operación, porque la mayoría se muere, siempre termina en catástrofe, ¿no? Y dice estas palabras, ¿no? Volvemos siempre a estas estrategias discursivas de interpretación, que si la llama Fare, el que se dejaba hacer tenía que resignarse anticipadamente a la idea de la miseria y de la desolación y del colapso. ¿Y en qué se convierte? Dice, vero paria de la società, un verdadero paria de la sociedad. Es decir, acá tenemos a aquellos que resisten, ¿no? Aquellos que, conscientes de la malignidad del fascismo, no se rinden, pero saben perfectamente que el costo que tienen que pagar es altísimo, incluso con su propia vida. El tercero es el grupo más numeroso y apreciado, donde está la mayoría sigue a estos médicos, que está muy relacionado con el primero, pero implica un poco más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque la fetidez dice, no proviene de una enfermedad o de una evolución penosa de la humanidad, es decir, esto no es una enfermedad, por el contrario, se trata de un gran progreso de la especie, ¿no? Y que gracias a esto la humanidad entera, presto si sarebbe trovata a emanare un profumo celestiale. Agrega que la sociedad terminaría dividida en 2 grupos, por uno los enfermos, que se agrupan entre ellos porque entre ellos se huelen bien, y por otro lado los sanos, que aún perciben el puzzo, y que por tanto son rechazados por los enfermos. Fíjense que en esta sociedad los rechazados no son los enfermos, son los sanos, porque los enfermos son cada vez mayoría, ¿no? Es decir, el fascismo se expande lentamente como un virus al punto de que no quedar nadie en disidencia, ¿no? En la más absoluta hegemonía de pensamiento único. Los menos numerosos son los llamados cínicos, que no se molestaban en discutir si era enfermedad o no, si es puzzo o profumo. Dice esto, ¿no?, que es una ilusión de los sentidos, y por lo tanto la solución, ¿qué es? Extraer las papilas olfativas. El narrador dice, bueno, esto no es una cura, ¿no? Sería como, para no soportar la vista de un edificio que me están poniendo enfrente de mi casa, me arranco los ojos. Esto es perfectamente, esto no lo dice el narrador, es mi interpretación, es el clásico mecanismo de negación, es decir, para evitar enfrentar la realidad y no comprometerse. Es lo que Sartre llamaría actuar de mala fe, ¿no? La negación, cerrar los ojos y no ver. Vamos a ver vemos que estas 4 variables van desde la negación absoluta, como el 4, hasta la lucha tenaz a costo de la vida, ¿no?, en el 2, pasando por posibilidades intermedias, con mayor o nivel de aceptación o resignación. Esto serían, digamos, las respuestas de los grupos y de la gente que los sigue.
Eh, Inmediatamente el narrador pasa a las fases de la enfermedad, y va al plano de individual, ¿no? ¿Y qué pasa, no, aquí? Acá utiliza un recurso diegético, dice, bueno, que como antes de redactar su informe se había basado en distintas crónicas de la época, aquí afirma haber hallado en una biblioteca de provincia un documento de autor desconocido. Esto me hace recordar claramente, ¿no?, al recurso de Cervantes con Método Benengeli. Y deduce que, por la rigurosidad, que se trata de un médico, ¿no?, de la propia experiencia de un médico. Y además pertenece al segundo grupo. Ahora vamos a ver por qué. Fíjese cuáles son las fases. La vergüenza. Antes de enfermarse, el enfermo da un juicio negativo sobre los enfermos, pero cuando cae él, siente vergüenza por no haber sabido sustraerse al mal. Acá yo entiendo el sentido de la vergüenza también en sentido sartreano, es decir, es la vergüenza de haber sido, digamos, de ser contemplado por el otro, ¿no? Esa mirada me convierte en objeto, si dejo de ser sujeto para ser un objeto, y por lo tanto esto es el proceso del fascismo, es decir, dejar que las personas dejen de ser sujetos y se transformen en meros objetos cuya subjetividad, cuya libertad queda en manos del otro, ¿no?, de aquel que mira y paraliza. Aparece también un sentimiento de humillación por el olor fétido, ¿no? Y desesperado puede suicidarse, muchos lo hacen, se confían en sus seres queridos, pero los abandonan y se aíslan. Es el peor momento porque se sabe contaminado. La segunda fase la llama fase de la becacha, y acá aparece toda una serie de recursos muy cómicos, es un cuento gracioso, ¿no? La vergüenza todavía es fuerte, pero no como para impedir una vida normal. Disimula su desgracia, por ejemplo, pone ventiladores, ¿no?, para que no se sienta el mal olor, o sea, vuelve a su trabajo, le duelen las burlas, pero acá hay algo interesante, el mayor temor es la solidaridad de los que ya pasaron la enfermedad, ¿no? Es decir, vemos como poco a poco, esto lo humilla, vamos viendo como lo que se trata este cuento es cómo se convierte al fascismo. Si Moravia ha escrito una novela, ¿no?, El conformista, donde explica claramente la conversión al fascismo, y acá lo hace en clave alegórico-satírica, ¿no? Y la tercera y la cuarta etapa, que son la fase del acostumbramiento y la fase del profumo delicioso, ¿no? Acá ya la conversión está absolutamente completa, ¿no? Y dice, crescono per converso allo stesso tempo la sua antipatia e la sua irritazione verso tutti coloro ai quali basta la sua sola apparizione per fargli portare il fazzoletto al naso, ¿no? Es decir, como decíamos antes, la sociedad queda dividida absolutamente en dos, y los enfermos tienen un rechazo absoluto por aquellos que no lo son, ¿no? La conversión está plasmada. ¿Y por qué elige que sea del 2? Porque dijimos que era el que más resistía. Lo que nos está diciendo Moravia, que al final del proceso, todos en definitiva se terminan contagiando. Todos terminan sometidos al régimen, ya sea por obligación o por seducción, ¿no?, sin actuar. Lo que podríamos llamar, en los términos que estamos escuchando, inmunidad del rebaño, pero a la inversa, ¿no? Moravia tuvo una actitud muy cautelosa durante el fascismo, pero en esos 45 días que él, digamos, de libertad, cuando cae el régimen, el 25 de julio del 43, él publica 2 artículos en El Popolo de Roma, que en ese momento empezó a dirigir Corrado Álvaro, y que tenía alguna forma de intento, ¿no?, de periódico libre. Hay 2 artículos, Fola, Demagogia e Irracionalismo de Política. Acá insiste en la irracionalidad, ¿no?, el producto de la irracionalidad, y denuncia la demagogia que dominó Italia por culpa del fascismo, y augura así una cultura política nueva y fundada sobre la razón, es decir, la educación del sentido crítico y la competencia profesional, ¿no? En numerosas ocasiones en este cuento aparece el tema de la razón. Y fíjense, esto no es casual, el narrador dice esto con respecto, ¿no?
¿Dónde puzza? Donde se concentra el orgullo de cada hombre en la cabeza, no en una parte cualquiera del cuerpo, sino propiamente allí, donde se juntan los nobles órganos del pensamiento, donde misteriosamente están la razón, las razones de la indiferencia y de la superioridad del hombre sobre otros animales, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que el fascismo es una enfermedad que ataca la razón humana y la anula. De ahí que para no percibirlo se hable, por ejemplo, de extirpación, ¿no? De las papilas olfativas, no. Extirpación del sentido crítico, es decir, abdicación de la razón. Y en otros cuentos vamos a ver que Moravia utiliza el recurso de la animalización, aliado al grotesco y a lo satírico, ¿no? Es decir, por ejemplo, el taquino de Natal, el cocodrilo, donde hay metamorfosis. Claramente acá hay una asociación con, podemos hacer la asociación con la obra de Ionesco, El rinoceronte, hay muchos elementos en común, y seguramente también Moravia de alguna manera que de alguna manera también había leído La peste de Camus, ¿no? Para terminar, nos queda pendiente dos aspectos, lo satírico, ¿no? Y lo surreal. Yo acudí a dos autores emblemáticos, es un tema para discutir, pero bueno, estas dos líneas realmente me aportan claridad para poder explicarlo, ¿no? El tema de lo surreal, Rosemary Jackson, Fantasy, literatura y subversión, ¿no? Ella explica acá que, bueno, diferencia lo fantástico de lo surrealista, que tiene mucho en común, pero que hay diferencias, que se comprenden mejor en términos de la estructura narrativa. Dice, la literatura surrealista está más cerca, de un modo maravilloso, porque el narrador a su vez se ubica en una posición de incertidumbre. Los sucesos extraordinarios no los sorprenden demasiado, sino que los espera y los registra con cierta neutralidad, ¿no? El elemento superrealista indica la representación de un mundo que se halla por encima de este, no un mundo que puede fracturarlo por dentro o por debajo, ¿no? Puesto que lo fantástico, a diferencia de lo maravilloso y lo mimético, es un modo de escritura que introduce un diálogo con lo real, ¿no? E incorpora ese diálogo como parte de su estructura esencial. Tengo también una línea de Pietro Cudini, ¿no? Que habla de insertar lo anormal en la normalidad, ¿no? ¿Por qué elegí esto, no? Porque, bueno, en clave alegórica nos está presentando una enfermedad anormal, ¿no? Una extraordinaria, que no sabemos que en la vida real no puede existir. Obviamente, alegóricamente estamos hablando del fascismo en todo lo extraordinario que podría contener. Es decir, algo suprarreal, pero que no es percibido como algo terrible. Fíjense que la mayoría de los médicos no se plantean en realidad, no se horrorizan ni se plantean de dónde viene esta enfermedad. Van simplemente a ver cómo se puede curar y todos terminan en una aceptación. Entonces, el fascismo es esa realidad suprarreal que se impone a la sociedad y lo va cubriendo y fagocitando hasta hacerlo desaparecer como tal, a tal punto que lo anormal termina siendo la norma. Y por último, ¿dónde está la sátira? Y acá me apuro porque el tiempo se me escapa. Acá tomé a Linda Hutchon, también una emblemático, ¿no? Que dice, la distinción entre la parodia y la sátira reside en el blanco al que se apunta. La sátira es forma literaria que tiene como finalidad corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e ineptitudes del comportamiento humano. Las ineptitudes a las que de este modo se apunta están generalmente consideradas como extratextuales, en el sentido en que son casi siempre morales, sociales y no literarias. Nos preguntamos si acá hay parodia. De alguna manera sí, hay un tipo, digamos, de parodia que en realidad, digamos, tiene un etos lúdico, no es una intención de atacar otros géneros como puede ser la crónica o el informe pseudocientífico. En realidad Moravia trabaja con esto para desviar la atención. Acá hay una intencionalidad de desvío, dijimos que había un juego de estrategias discursivas, pero también de desvíos. ¿Por qué? Porque el verdadero blanco es el referente extratextual, es la Italia de 1941 que había caído en manos del fascismo, donde está instalado el virus. Y por lo tanto, ese es el blanco de este cuento, de estos dos cuentos que son una sátira.
Y simplemente, y lo último, que a mí me queda una pregunta, ¿no? Cuando Moravia, dijimos que no era un intelectual en sentido militante, ¿no? Y él hace todas estas características, ¿no? ¿Qué pasa con él? Si nosotros recorremos toda su obra, siempre perseguida por el personaje que no logra actuar, que está siempre con ese mandato de lo político, pero que no llega, ¿no? Tal vez hay mucho del mismo, tal vez una cierta culpa, ¿no? Y él dijo, como leímos, el fascismo me obligó a hacer cosas que de otra manera no hubiera hecho jamás. Bueno, muchísimas gracias. Y disculpen que me excedí un poquito.